Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Campuzano Montoya, soy estudiante de la Fundación Universitaria María Cano y el día de hoy voy a hacer un video en el cual vamos a hablar sobre los reflejos osteotendinosos, sobre los reflejos patológicos y sobre el tono muscular. Sobre todo vamos a tener en cuenta la escala de Ashworth modificada y la escala de Campbell para poder hablar de la evaluación del tono muscular. Empezar hablando sobre los reflejos osteotendinosos. Entonces, los reflejos osteotendinosos son las respuestas de nuestro cuerpo ante un estímulo mecánico. En nuestro caso, sería un martillo de reflejos, en el cual damos un golpecito en el tendón del músculo. Bueno, este evalúa los nervios aferentes, las conexiones sinápticas de la médula espinal, los nervios motores y las vías motoras descendentes. A continuación, vamos a evaluar los 5 reflejos más comunes en una evaluación fisioterapéutica en una paciente. Los 5 reflejos más comunes son el reflejo bicipital, que está inervado por el nervio C5, C6, el reflejo tricipital, que está inervado por el nervio C7, el reflejo brachiorradial, que está inervado por el nervio C6, el reflejo patelar, que está inervado por el nervio L4, y el reflejo aquiliano, que está inervado por el nervio S1. Importante a la hora de evaluar a estos nervios, la idea es que el paciente se encuentre en una camilla en la cual sea alta y no tengamos que agacharnos mucho. En el video siguiente siempre me hago sedente al lado de la paciente para que ustedes puedan observar dónde hago el golpe en los tendones de los músculos anteriormente mencionados. La idea es que los hagamos de pie a un lado del paciente. Muy bien, como les dije anteriormente, el reflejo bicipital está en el nervio C5, C6. Este se evalúa con el paciente en sedente. Nosotros debemos estar en bípedo a un lado del paciente, lo hice en sedente porque no estoy en una camilla alta y para cuidar nuestra posición. Se va a investigar sobre la cara interna del codo a nivel del tendón del bíceps. Allí, en la inserción distal del antebrazo, ubicaremos nuestro pulgar y percutiremos. El reflejo tricipital, como dije anteriormente, pone en juego la raíz de 7. En este, el paciente está en sedente, se deja colgar el antebrazo y se le pide que relaje el brazo. Se percute el tendón del tríceps situado sobre el codo en el olecranon. El reflejo brachiorradial pone en evidencia la raíz C6. En este se percute sobre la masa del músculo supinador largo o en su tendón y se produce una ligera flexión del codo con supinación del antebrazo y una desviación radial. En el reflejo rotuliano patelar se pone en evidencia la raíz L4. En este el individuo está en sedente, sus piernas en semiflexión y se percute el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula. En la respuesta se observa una contracción del cuádriceps y una elevación de la pierna. Percute el tendón de Aquiles dejando expuestos la raíz S1 y se produce una extensión del pie sobre la pierna por contracción de los gemelos y el sóleo. En los anteriores reflejos se evalúan con la escala de 0 a 4 de cruces. Entonces, cuando es un 0, cuando ponemos 0, significa que hay arreflexia. Cuando hay arreflexia, generalmente hay daño en la neurona motora inferior. Cuando aparece solo una cruz, significa que hay hiporreflexia. Significa que hay daño en la neurona motora inferior, puede haber un síndrome cerebeloso o puede haber un daño en los ganglios de la base debido a que su tono es fluctuante. Cuando aparecen dos cruces significa que hay normoreflexia, o sea, sus reflejos osteotendinosos se encuentran bien y se encuentran conservados de la manera normal. Cuando aparecen tres cruces significa que hay hiperreflexia. Cuando aparece la hiperreflexia significa que hay presencia de daño en la neurona motora superior. O puede también presentar daño en los ganglios de la base, por lo que dijimos anteriormente que su tono es fluctuante. Y también puede haber daño un daño en el cerebelo debido a que este también hace parte del sistema nervioso central y muchas veces al alterarse puede generar una hiperreflexia.
Y por último, puede haber también 4 cruces que significan una respuesta exagerada y allí aparece el clonus. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los reflejos patológicos. Entonces, generalmente estos aparecen cuando hay daño en la neurona motora superior o cuando hay síndromes cerebelosos, por lo que dijimos anteriormente de que este también hace parte del sistema nervioso central. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre Babinski y sus sucedáneos. Entre los sucedáneos vamos a tener varios como Oppenheim, Chaddock, Gordon, Stransky, vamos a tener el signo de Hoffman, entre otros. El examinador deberá pasar su dedo o un objeto desde el talón por el borde externo del pie, pasar por los dedos hasta el dedo gordo. Este reflejo, el de Babinski, es patológico después de los 2 años de edad. Su respuesta será abrir los dedos en forma de abanico o la extensión del dedo gordo. En este se debe pellizcar fuertemente la masa muscular de la pantorrilla. La respuesta patológica será una dorsiflexión y la extensión del dedo gordo. Se debe friccionar con el dedo gordo y con el índice desde la rodilla hasta el pie por toda la cara interna de la tibia. Y si es un reflejo patológico, se debe producir la extensión del dedo gordo y una dorsiflexión. Puede deslizar con el dedo o con un objeto desde el dorso del pie hasta el dedo pequeño. Si hay reflejo patológico, se debe notar la extensión del dedo gordo y la dorsiflexión del pie. Se ala el cuarto dedo del pie y después se libera rápidamente. La respuesta debe ser una extensión del dedo gordo y dorsiflexión. Se debe pinzar el tendón de Aquiles y la respuesta patológica debe ser extensión del dedo gordo y una dorsiflexión del pie. Para el clonus, el paciente debe estar en decúbito supino, se debe coger el pie y se le debe realizar una dorsiflexión súbita. Allí debe de aparecer el clonus. Aquí se le debe tomar la rótula al paciente y debe llevarla hacia abajo fuerte y sostenido, y deberá aparecer el clonus de rótula. Aquí se debe de fijar la muñeca y tomar la mano del paciente y llevarlo a una extensión súbita. Allí deberá aparecer el clonus de muñeca. El paciente debe tener la mano relajada, debemos tomar el tercer dedo y chasquear la falange distal del paciente. Él deberá cerrar los dedos pulgar e índice. Podemos notar en nuestra paciente anterior, ella no presenta ningún reflejo patológico. Cuando realizamos en un paciente con espasticidad o que tenga daño en la neurona motora superior, cuando le hacemos Babinski, sus dedos del pie se abren como si fueran un abanico. Cuando hacemos los sucedáneos, generalmente el dedo gordo tiende a hacer extensión y el tobillo queda en dorsiflexión. Cuando hablamos de Hoffman, en el tercer dedo, cuando le hacemos la flexión de la falange distal, lo que debe hacer el paciente es cerrar el dedo pulgar con el dedo índice. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tono muscular. Entonces, el tono muscular es la resistencia a la movilización pasiva en el cual el tono se mantiene mediante el reflejo miotático medular y está influenciado por la vía piramidal, extrapiramidal y cerebelo. El tono de cualquier grupo muscular depende de su localización, de la posición del individuo y la capacidad de relajar los músculos de forma voluntaria. Aquí es importante tener conceptos claros que entonces vamos a hablar sobre los diferentes tipos de tono que podemos encontrar en un paciente. Bien, entonces vamos a hablar de la hipertonía. Entonces la hipertonía es el aumento anormal de la resistencia externa que se aplica a una articulación. Está causada por la espasticidad o por rigidez. Bueno, la espasticidad es la resistencia que depende de la velocidad, debido a que con mayor velocidad se haga el estiramiento a un músculo,
mayor resistencia va a presentar. Y también depende de la dirección en la que se estira el músculo. Esta espasticidad y la hipertonía aparecen en lesión de neurona motora superior. También está la rigidez. Entonces, la rigidez es la hipertonía a la resistencia del movimiento aplicado externamente. Está presente a velocidades muy bajas, o sea que esta no depende de la velocidad del estiramiento que se realice. Bueno, la rigidez es causada por un daño en los ganglios de la base, específicamente en la sustancia negra. Los tres tonos anteriores los vamos a evaluar con la escala de Ashworth modificada y lo vamos a hacer de forma pasiva. Para valorar la resistencia del bíceps braquial se debe llevar el codo a flexión y se le realiza una extensión rápidamente. Como no es un paciente neurológico, no se observa resistencia. Para valorar la resistencia de los flexores de cadera se debe llevar la cadera a flexión y luego realizar una extensión rápidamente. Como no es un paciente neurológico, no opone resistencia. Entonces, en la escala de Ashworth se evalúa de 0 a 4. Un 0 es un tono muscular normal, como lo vimos en la paciente anterior. Cuando hablamos de 1, significa que se nota un ligero aumento de la resistencia al final del movimiento. Cuando hablamos de 1 más, significa que se nota un ligero aumento de resistencia durante todo el movimiento. Esto se llama signo de navaja. Después está el 2, que es cuando hay un aumento moderado de la resistencia, sin embargo se permite que se haga todo el movimiento de forma pasiva. Cuando hablamos de una 3, se nota que hay una resistencia moderada y es difícil de que realice el movimiento de forma pasiva. A esto le llamamos rueda dentada. Y el 4 sería cuando el músculo está rígido y que no permite el movimiento, que ni se flexione ni se extienda. Ahora hablemos de hipotonía. Entonces, la hipotonía es cuando hay una pérdida del tono normal y los músculos se encuentran flácidos y ofrecen una disminución de la resistencia al movimiento pasivo de la extremidad. Bueno, la hipotonía lo vamos a evaluar con la escala de Susan Campbell. Para evaluar en el bíceps braquial de forma activa, se le pide al paciente que toque su hombro realizando una flexión de codo. Si lo logra, se le pondrá una resistencia a que toque su hombro y se evaluará su tono muscular. Como vimos en la paciente anterior, en la escala de Susan Campbell se evalúa de 0 a -3. Entonces, pudimos ver que la paciente tiene un tono normal, entonces ella en la escala de Susan Campbell sería una puntuación de 0. Cuando hablamos de -1 en hipotonía significa que tiene un retraso al iniciar el movimiento debido a la gravedad o a la resistencia que le ofrece el fisioterapeuta, pero sin embargo realiza el movimiento de forma lenta. Cuando hablamos de un -2 significa que hay hipotonía moderada. En esta se le dificulta el movimiento cuando el fisioterapeuta ofrece una resistencia, aunque lo realiza pero de forma muy lenta y se ve que le cuesta demasiado realizar el movimiento de forma activa. Y cuando hablamos de un -3 significa que hay una hipotonía severa, lo cual dice que no resiste la gravedad y tiene un muy poco grado de contracción muscular. Gracias, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho y que les sirva bastante.